este caso con 3 capas, tenemos, estas son las masas en cada uno de los ensayos, en cada ensayo se ha incrementado 2% la cantidad de agua con la que inicié en forma constante, ¿no? Ya vimos, ya les expliqué cómo era ese 2%, cómo era el incremento. Y entonces, si es que resto, acá voy a tener pues la masa del suelo compactado. Mira, ahí está la resta. Masa del suelo compactado para todos. Basta que haga uno, ya igualito, ¿no? Y entonces ya tengo la masa y tengo el volumen, que acá está, el volumen. Entonces, en ese sentido, puedo calcular la densidad. ¿Ya? ¿Cómo la calculo? Divido la masa entre volumen. Ya, pues lo voy a redondear a 3 decimales. Pero esta es una densidad con que estoy trabajando con una masa de suelo que he sacado, que le he incrementado agua. Así es que es una masa de suelo, una densidad húmeda. Bueno, entonces, ahora, como les dije, pues, ¿no? ¿Dónde está la muestrita? A ver si está el dibujito por acá. Acá está, acá ya está enrasado. Entonces le voy a sacar un poco de muestra de acá arriba. Le voy a sacar muestra de abajo. Inclusive hay otros que le sacan hasta de la mitad, y tendría 3. ¿Para qué? Para calcular el contenido de humedad, ¿no? A cada uno de esos envases, acá le voy a calcular un contenido de humedad 1, acá le voy a calcular contenido de humedad 2, y acá le voy a calcular el contenido de humedad 3. Y entonces, para de pronto, para este ensayo, voy a tener al final un contenido de humedad que va a ser el promedio. Un contenido de humedad. Con ese voy a trabajar. Eso es lo que voy a hacer. En este caso estoy utilizando solamente 2. Este no lo estoy considerando por temas de tiempo. Este no lo estoy considerando. Y bueno, pero van por ahí, ¿no? Más o menos. Entonces, regreso. En ese sentido, bueno, acá está, bueno, se agranda el cuadro porque para el primer ensayo tengo dos muestras para calcular el contenido de humedad. Las he pesado las taras en gramos, masa de la tara en gramos, y acá están para cada uno. Tengo varias taras. Este de acá, 1, corresponde pues al ensayo 1, el número 2 corresponde al ensayo 2 y así, ¿no? Entonces, ¿qué más? Tengo la masa de la tara más suelo húmedo, tengo la masa de la tara más suelo seco, y ahí puedo calcular mi masa del agua restando, pues, ¿no? Ya sabes, suelo húmedo menos suelo seco, se van las taras y va a quedar agua. Y el suelo seco también lo puedo calcular si a la tara más suelo seco le resto la tara o el envase, entonces me va a quedar suelo seco. Divido los dos y lo multiplico por 100, no el agua entre el suelo seco, y me va a salir el contenido de humedad que tiene esa muestra. Para arriba, para abajo. Y entonces ya pues de ahí le voy a sacar un promedio. Este promedio que saca es promedio, mira, para correspondiente al ensayo 1, este de acá el ensayo 2, este el ensayo 3 y este el promedio del ensayo 4. Ya está, pues entonces ahora sí voy a tener mi densidad seca. Y mi densidad seca va a ser igual a ¿qué? A la densidad húmeda, acá está, lo voy a escribir. A ver. La densidad seca igual, si abrimos paréntesis, es igual a la densidad húmeda, pero esto va a estar dividido entre el contenido de humedad en porcentaje, ese contenido de humedad en porcentaje, dividido entre 100, y a eso le subo más 1. Cierro y cierro. Bueno, no está tan claro. Es la densidad húmeda. La densidad húmeda, acá lo voy a mostrar. La densidad húmeda dividido entre 1 más el contenido de humedad entre 100. ¿Ya estamos? Entonces, de esa manera estás secando la densidad. Ahí está. Y después vas a calcular el porcentaje de saturación.
Y entonces el porcentaje de saturación es igual a, mira, acá, a la densidad del agua que va a estar dividido entre ¿cuánto? Dividido entre el contenido de humedad sobre 100 y también más la suma de 1, de la inversa de la gravedad específica. Vamos a la gravedad específica, acá está, la gravedad específica. Y bueno, eso de ahí, ya pues grafica, lo copias para todos, te va a salir. Y entonces con estos tres datos voy a hacer la gráfica. Voy a hacer mi gráfica. Y la gráfica ya la tengo, ¿dónde está la gráfica? Por acá. Entonces haces tu gráfica y entonces acá esta celestita te va a salir para contenido humedad versus densidad seca. Y después graficas el 100% de saturación versus contenido de humedad, le adicionas para que verifiques que no está intersectándose, por lo menos en la zona del ensayo, y ya pues normal, no se intersectan. Si se intersectaran, entonces habría que el ensayo hacer de nuevo. Si yo diera un resultado, ese resultado estaría incorrecto. Entonces, si te preguntan, mira, ¿sabes qué? Calcula la densidad y se intersecta. Entonces tú tendrías que decir, bueno, no se puede, pues, pero no sé, los resultados son erróneos. Si los resultados serían erróneos, por lo tanto, se debe de realizar nuevamente el ensayo, ¿no? Porque es como pues un doctor, ¿no? Pucha, que mira, agarro y yo hago el ensayo, un análisis, pero el análisis está mal hecho. Mira, toma el resultado porque has pagado para hacer el análisis, pero está mal hecho, ¿eh? Pero bueno, toma el resultado. Entonces, profesionalmente no se puede hacer eso. Estamos. Entonces, ya, pues, esa es una forma de, teóricamente, ¿no? Pero esa es la prueba. Ahora, ¿qué haces? Tú ya, pues, se supone que en tu gráfico calculas, ¿no? Acá bajas y ahí vas a encontrar el óptimo contenido de humedad. Acá vamos a... Lo bajas por acá de la parte más alta, de la cresta, y ahí voy a tener lo que se denomina el óptimo contenido de humedad. Y si lo proyecto para la izquierda, voy a tener mi densidad seca máxima. En este caso porque estoy trabajando en términos de densidad. Si estuviera trabajando en términos de peso específico, sería el peso específico máximo, ¿no? Son los valores, son las unidades en las cuales se miden los niveles de compactación. ¿Qué más? Ahora, bueno, ¿cómo lo calculo? Bueno, puedes calcularlo con tu gráfica, yendo pues a cada clic, le agarras, y podrías ya sacar información directamente del Excel. Acá está, ¿no? Porque te dice las secundarias cada cuánto está, las principales, y entonces con bastante exactitud lo puedes calcular. También podrías derivarlo, ¿no? Como dijeron en la clase pasada, puedes hacer la derivada, pero para que hagas la derivada proyectas la ecuación, ¿no? Le proyectas una línea de tendencia, ¿no? Agregar línea de tendencia y ahí te va a salir, ¿no? Entonces, normal nomás, puedes agregar tu línea de tendencia y la curva que se ajuste con bastante, porque mira, esa curva es un poquito más bajo todavía, la curva que se ajuste con bastante precisión a tu sector, entonces esa va a ser, digamos, la ecuación de la curva, ¿no? En este caso, más o menos una de segundo grado, como que de pronto algo, pero si la agrandas, mira, vamos a agrandar para que veas. O sea, nuestra curva es un poquito más alta la cresta, mira, ven. No, casi por ahí, bueno, pero en realidad tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Puede también coincidir y si tú le sacas para el contenido de humedad sí es más práctico, bueno, porque lo derivas, lo igualas a cero, estás en el campo de los máximos y mínimos, despejas el X para el cual d sub Y es igual a cero y ya pues te sale, ¿no? 9.19, bueno, acá está 9.19, pero el detalle está en que a veces esta
para que se ajuste. En este caso es pertinente porque se ajusta a una curva de segundo grado. Si yo la derivo, se va a convertir en una de primer grado y puedo despejar, pero a veces te sale pues de tercer grado, de cuarto grado, que se presta bien, ¿no? Tú la derivas y vas a quedarte en una ecuación cúbica, por ejemplo. Bueno, esa si tienes tu calculadora programable y la puedes hacer, normal nomás. Ya ahí tendrías pues la ayuda, ¿no? O lo puedes hacer por el método de iteración, con tu calculadora simple, iterando, iterando, y llegas normalmente, también se puede hacer. También es otra opción, pero eso ya es un tema ya matemático que queda en tus manos, ¿no? En el tema de una evaluación tú tendrías que demostrar cómo lo has hecho, ¿no? O sea, porque no tendrías que poner el gráfico y sale tanto, por lo menos poner las líneas secundarias, una flecha, algo, entonces, ya, pues, ¿no? Para que sea válido, pues, en todo caso. Bueno, y entonces ahí sale, pues, ¿no? El óptimo contenido, acá la densidad, bueno, acá le puse 0, bueno, esto está en función de, he borrado, creo. De esa manera podrías calcular, ¿no? Entonces, haciendo también, poniéndole las líneas secundarias, también puedes contar y cuántas guías y multiplicas por el espaciamiento, el número de separaciones y te sale. Entonces, como ves, es un método de pronto mecánico, pues, ¿no? De contra mecánico, que se puede hacer, no hay mayor inconveniente. Bueno, vamos ahora a la densidad. Vamos por acá. Acá estoy, acá este es el ejercicio, donde está la densidad de campo. Acá está bien este Ingeniero, ejercicio. Sí, ¿alguna pregunta? disculpe, en lo que es el Proctor estándar, Proctor Ajá. modificado, ¿cómo es, ingeniero? No lo mostró también el Excel. Ya, bueno, lo único que va a cambiar es el volumen del molde y el número de capas. Pero para efectos de cálculo no va a haber mayor, todo es igual, absolutamente el procedimiento es exactamente igual, ¿no? Varía pues el volumen del molde, como le vuelvo a repetir, ¿no? Eso está en la separata. A ver, molde modificado, pues 21, acá está su volumen, ¿no? Pero ya en este caso, evidentemente que los datos que están acá van a variar, ¿no? Porque estás usando otra energía de compactación. Entonces, si me dan, tienen que decirme qué Proctor, los datos a qué Proctor corresponden, ¿no? Porque Proctor estándar es más pequeño, Proctor modificado es más grande. Y no solamente varía, pues para efectos de cálculo va a variar el volumen del molde. Si varía el volumen del molde ya me va a variar toda la densidad, pero en las pruebas la masa de suelo compactado más molde también va a variar, ¿no? Definitivamente va a variar, todo va a variar, pero el procedimiento es igual, es exactamente el mismo. ¿Ya? O sea, no hay mayor inconveniente. Bien, ahora creo que con eso ya expliqué, contesté la pregunta. Exactamente el mismo procedimiento, no hay mayor inconveniente. ¿Qué más? Vamos ahora a densidad. Acá. ¿Cómo es esta densidad? Hay que agrandar. Ya. La densidad también es recontra sencillo. Ya, todo lo que está en verde son los datos que me van a dar. Primero tengo que hacer ¿qué? En el laboratorio, antes de salir a campo, tengo que hacer la calibración. Si mi envase es nuevo, bueno, tendría que calibrarlo, ¿no? Para conocer qué es su volumen y cuál es su masa o peso de mi envase, básicamente. Entonces, eso acá, por eso lo expliqué acá, vamos por acá. Acá lo expliqué, mira, a ver. Este está totalmente vacío, lo he pesado, lo he puesto en la balanza y dio como resultado una masa de 740 gramos, vacío, todo, con todo el cono, vuelvo a repetir, consta de un cono, consta de una válvula y consta de un balón, ¿no? Bueno, esos son los nombres en términos generales, hay otros que le conocen como otros nombres, pero a este le voy a llamar balón, a este le voy a llamar, hay una válvula y este es el cono. Como parte del balón
se podría considerar este pequeño conito que ves acá. También, ¿no? Como parte, se considera como parte del balón. ¿Por qué? Porque cuando lo llenas, mira, esto lo vas a llenar hasta acá, hasta el tope lo vas a llenar. Desde ahí se va a llenar hasta acá. Hasta ahí se llena. ¿Y cómo hago para que se llene? Bueno, lo voy a voltear, pues. Así lo voy a hacer, mira. A ver, este de acá, al que venga acá, hay que girarlo. Lo vas a poner así. Así lo vas a trabajar. Ahí está chueco. Ahí está. Entonces así tú lo vas a llenar. Mira, lo agarras con la arena, lo llenas, lo vas a ingresar por acá, por ahí ingresas, lo vas a rellenar y de pronto lo llenas hasta por acá. Primero con arena lo llenas. ¿Y qué hago? Agarro y cierro la válvula. Ya cierro la válvula y entonces después lo pongo de cabeza, así como está acá, y se va a caer el exceso. Entonces, entonces me va a asegurar de que va a estar lleno hasta acá. Y entonces ahora sí, pues voy a tener mi envase lleno de arena desde acá hasta acá arriba. Eso es lo que buscaba, ¿ya? Entonces, de esa manera lo vamos a hacer. No se compacta a medida que se llena, el envase tiene que estar totalmente seco. De la misma manera vas a proceder con el agua. Lo llenas de agua, cierras la válvula, lo volteas y entonces vas a tener el volumen, porque ese es el volumen que yo deseo. ¿Y cómo tengo el volumen? Ya, pues lo tengo vacío, mi envase vacío, menos mi envase lleno, menos mi envase vacío me va a dar volúmenes. Puede ser volumen de arena o puede ser volumen de agua, ¿no? Que es el volumen correspondiente. Entonces tengo el primer dato, la masa, vacío y después el volumen. ¿Cómo calculé el volumen? Vuelvo a repetir, lo llené de agua, lo pesé y después he restado el peso vacío, ¿no? Y entonces sale así. Ese dato necesito tener, por lo menos el volumen, siempre necesito ya tenerlo registrado. Después lo voy a llenar de arena, totalmente lleno de arena, evidentemente hasta el nivel de la válvula, y lo voy a pesar, lo voy a poner en la balanza y me va a arrojar este resultado de 7.665. Una vez que está así totalmente lleno, lo voy a voltear, así como está acá, y lo voy a poner en un envase. Pongo un envase y abro la válvula. Entonces, al abrir la válvula, evidentemente la arena estaba acá, abro la válvula y toda esta parte del cono va a bajar, pues, ¿no? Todito, me va a quedar un conito así. ¿Y cómo sé que hasta ahí nomás es? Porque de pronto la arena, yo voy a ver que va a comenzar a bajar de acá, hasta determinado lugar. De ahí ya no baja más. Se quedó hasta ahí, se quedó la arena. Ya no baja más, se llenó todo el cono. Se llenó el cono, le das unos tingotazos, le golpeas un poco ligeramente, ya no baja más la arena. Ya entonces cierras la válvula y entonces al cerrar la válvula va a quedar pues este espacio que está acá lleno de arena. Toditita esta arena de acá. Y si yo quiero conocer pues cuánto es ese valor del cono, de la arena en el cono, tendría que restar del envase lleno menos el envase como está actualmente. Esa resta me va a dar este espacio. Y eso corresponde al cono de arena. Y entonces acá está, 1.490 gramos. Ya esos son mis datos. Con esos datos voy a ir, ya estoy listo. Tengo esa información, ya salgo a campo. Entonces vamos a la tabla. Y acá lo he vuelto a copiar. La masa del envase vacío, 740 gramos. Volumen del envase, 4.680. Masa del envase, más arena, ya lleno de arena, antes 7.665 gramos. Masa de la arena en el cono, 1.490 gramos también. Todo eso ya son datos que necesito, pero de arranque necesito las características de la densidad de la arena. Y entonces, también todo esto voy a hacer antes de salir a campo. Entonces, la masa de la arena en el envase.
¿cuál será la masa de la arena en el envase? Bueno, vas a restar pues tu envase lleno de arena menos tu envase vacío. Entonces te da esto, mira, acá está la arena. Y como ya tengo volumen del envase, que viene a ser el volumen, ese es el volumen donde se entra la arena, es igual, entonces puedo calcular la densidad de la arena numéricamente. Masa sobre volumen, densidad de la arena. Ahora, si estás hablando en términos de peso específico, ¿no? Entonces, pero bueno, también en función de la densidad. Ya, tienes esa densidad, ese dato de la densidad, acuérdate, que es igual, acá lo voy a escribir, ya sabes, vamos a poner por acá, ya. Ese dato, densidad, siempre va a ser igual a ¿qué? A la masa de la arena dividido entre el volumen de la arena. ¿Estamos? Masa de la arena entre volumen de la arena. Entonces es un factor. O en otras palabras, si no deseo que sea arena, es masa entre volumen. Alguna masa entre algún volumen me va a dar 1.48, 1.48. Entonces de eso me voy a servir para despejar el volumen del agujero que voy a hacer. En función, si le pongo la masa de tierra que extraigo de ese agujero, y puedo despejar el volumen de ese agujero si es que necesito que esté en esta relación de 1.48. No hay ningún inconveniente. Y para eso me sirve la arena, básicamente. Bien, entonces, ahora vamos a campo. En campo, acá estoy, mira. Ya hice el agujero. Acá está, mira, a ver. He hecho el agujero, pongo la plancha en un lugar que esté plano. Él está midiendo con un vernier, recontra exacto, lo ideal. Puedes meterle una regla, una wincha. 15 centímetros máximo de profundidad, que esté bien tallado. Todo el material que sacas de ahí es un material húmedo porque está compactado con agua, pero no saturado, ¿no? Está húmedo, y de pronto vas a rescatar todo el material que sale de acá, lo rescatas y lo vas a guardar. Entonces, si lo tengo acá, ya tengo la posibilidad de calcular al toque, saco, aíslo en una bolsa un poco antes de. Primero lo peso inmediatamente y después al toque le voy a aislar para calcular el contenido de humedad de este material inmediatamente. Bien, entonces me voy allá y hago más. ¿Cuántos vale la 4.355 gramos? Es lo que he extraído. Acá lo escribo, 4.355 gramos. Acá está escrito. Posteriormente he agarrado, cuando ya veo que está a 15 centímetros, tengo por acá, a ver la figurita que me ayude. Y lo pongo, abro, lo volteo, porque mi envase, todo, el balón, todo, etcétera, está totalmente lleno de arena. Lo he vuelto a llenar de arena, porque ya conozco sus datos. Lo volteo, abro la válvula y va a caer, ¿no? Va a comenzar a caer. ¿Y qué va a pasar acá? Mira, a ver, acá se va a llenar el agujero, como azulito, se va a llenar este agujero, de arena se va a llenar, pero también se va a llenar el cono. Bueno, así va a ser. Así voy a encontrar abajo, el agujero se rellena, pero se rellena también el cono. ¿Y cuánto vale todo eso? Todo eso equivale pues a esta altura, eso que está ahí, a esa distancia. Entonces, si peso totalmente lleno el envase y le resto este peso que está acá, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener, bueno, todo pues lo correspondiente de acá, a lo que está adentro más el cono. Pero a ese dato le resto otra vez el peso del cono, todo lo que es cono. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar la masa en el agujero. ¿Qué te parece? Ya, pues, entonces ahí tengo la masa del agujero, que va a estar lleno de arena, la masa que hay en esa arena. Y entonces, con esa masa, como es de arena, puedo calcular el volumen, porque ya tengo densidad de la arena, tengo masa de la arena,
y despejo volumen. Ese volumen de la arena va a equivaler exactamente igual al volumen de tierra, de material que ha sacado de ahí. Y con eso ya solucioné. Bueno, vamos a ver al Excel. Entonces me sale, extraje 2705. Acá está, a ver. 2705, masa del envase, más arena después, ¿no? Masa del envase más arena después, 2705. Entonces acá está lo que estoy restando, la masa de la arena en el agujero. Restas el envase, todo lo que es lleno, menos lo que te quedó, menos el cono. Ya, ahí está, mira. Entonces ya pues te queda 3470. Vamos a verificarlo, el C6. Acá está, vamos a empujar acá. Acá está, ves, masa, todo totalmente lleno, al envase totalmente lleno de arena, le estás quitando, ¿qué? Bueno, ya le quitaste todo lo que es el cono, el envase, la arena en el cono, y le estás quitando también lo que te restó en ese envase ya que ha bajado la arena, ¿no? Después. Ya, entonces, acá dice bien claro el 3 menos el 4 menos el 8. Entonces 3470, ya tengo masa de arena en el agujero. Entonces puedo calcular el volumen del agujero. ¿Cómo? Relacionando pues la densidad de la arena, ¿no? Con el volumen del agujero. En este caso estamos volumen del agujero entre densidad, despejando de la ecuación nada más. Entonces tengo volumen del agujero, tengo masa, y puedo calcular la densidad. Mira, tengo acá, ya tengo la densidad húmeda. ¿Estamos? Entonces tengo volumen y tengo la masa, pero que ¿de quién? Del suelo húmedo. Esa masa del suelo húmedo entre el volumen que ocupó, lo he comparado pues con la arena, la masa del suelo húmedo extraído entre el volumen de ese agujero, masa entre volumen, me va a dar densidad. Ahí está, ¿ve? Densidad húmeda. Entonces hago mi contenido de humedad. Acá está mi contenido de humedad, todo eso que está acá. Un promedio inclusive, porque usé 2 taras, 3.33 me sale el contenido de humedad, y entonces puedo calcular la densidad seca. Igualito, ¿no? Es de densidad húmeda entre 1 más contenido de humedad sobre 100. Ya, y entonces este es de acá, 1.797. Este valor tendría que, para que sea útil, tendría que compararlo con el Proctor, con que lo saqué en el laboratorio para ver en qué proporción, en qué medida estamos por ahí. Ya, a ver, no sé si habrá alguna pregunta para seguir avanzando. Entonces es cuestión de relacionar nada más. Pasemos al ejercicio. Ingeniero, Sí. entonces la respuesta nada más es el contenido de humedad promedio y la densidad seca del suelo. Claro, eso es lo que busco, la densidad seca del suelo, porque acá tengo una densidad húmeda acá arriba. Esa es densidad húmeda. Cuando dice masa, ¿masa de qué? Del suelo extraído. Esta masa que está acá, que he extraído, todo ese suelo que excavé, lo voy a dividir entre el volumen que ocupó. Pero ¿cómo calculo el volumen que ha ocupado esa masa? Con la arena, pues con la densidad de la arena hago esa relación, ¿no? Entonces, ya pues tengo masa entre volumen, me sale una densidad. Eso no tiene gráfica también. No, no tiene gráfica. Acá sirve para comprobar, para obtener este valor que está acá. ¿Y para qué sirve este valor? Este valor sirve para poder comparar con el Proctor, porque este ensayo de densidad de campo sirve para verificar si el contratista ha hecho bien la compactación, porque nosotros hacemos la compactación en el laboratorio o en el expediente técnico figura el valor de la compactación, si tanto sea estándar o modificado, pero ahí va a decir, ¿no? Cuando hacen el pavimento, dicen, mira, ustedes tienen que compactar hasta este nivel de compactación, hasta este nivel de densidad o nivel de peso específico. Y el contratista lo va a hacer. Entonces el supervisor, ¿cómo chequea? ¿Cómo el mismo contratista sabe que ha llegado para que cobre la valorización, para que le acepten?
¿Cómo sabe que ha llegado a ese nivel en campo? Con este ensayo. Entonces, este ensayo me bota una densidad del terreno de 1.797. Entonces, ¿qué haría? A ver, diría así, ¿no? El grado de compactación. Así. Grado de compactación igual a ¿qué? Es igual a la densidad seca, pero en campo. Lo tengo que dividir entre la densidad seca, pero de laboratorio o máxima. Ahí está, pero a todo esto, este valor de acá, ¿dónde estás? Valor, espérate, a este valor, quiero poner acá, ya, a ese valor, por acá, ese valor hay que multiplicarlo por 100. ¿Ya? Entonces, ¿qué voy a obtener? Bueno, si de pronto llegaron a tener pues el valor de la densidad de campo, me sale igual al valor del laboratorio, lo máximo, entonces me va a salir 1, los dos salen iguales, me sale 1 por 100, me va a salir 100%. Si este es un poquito menor, me va a salir valores de 90 y tantos por ciento, 80 y tantos, menores de 100%. Entonces, según la norma técnica ya en el tema de pavimentos, si es una vía departamental, si es una de categoría 1, categoría 2, etcétera, tienen un valor del grado de compactación aceptada, ¿no? Para una vía tipo la Federico Basadre, tiene que ser mayor, si no me equivoco, del 99%. Si es para unas vías así como la que está acá dentro de Pucallpa, así menos tránsito, ya llega a 98, 97%, para que pueda ser aceptado. Es tema ya de la norma, ¿no? Que hay que revisar, pero sé que son así valores. Entonces, pues, con esto yo saco mi línea, ¿no? Por ejemplo, me sale 98, pues nada que ver, ¿no? Tienes que llegar a 99, no estás llegando al valor correspondiente. Entonces tendría pues que compactar más, algo está pasando, no le aceptas pues, definitivamente, porque esto va sentado en el cuaderno de obra y todo es un lío. Si es ahora, ¿qué pasaría si el contratista calcula si esta densidad te salió, por ejemplo, más de 100%, te sale 110%? Pucha, 110%, vaya al diablo, más de lo que manda la norma. Pucha, que hay que tomarlo con pinzas, ¿no? Eso significaría que si te sale más del 100%, significaría que lo que has encontrado en campo, has logrado compactar más de lo que han logrado en el laboratorio, pero se supone que en el laboratorio con las pruebas Proctor exiges al máximo, si has hecho bien el ensayo, pues se supone que se descarta todo eso, ¿no? Has logrado el máximo del nivel de compactación de que puede alcanzar ese material, pero en obra lo han alcanzado más. O sea, pucha, la verdad que he visto casos así, ¿no? En la cual escriben en el cuaderno, bueno, viene el supervisor, el asistente del supervisor, pues viene, ¿no? Porque el supervisor no va ahí, pues el muchachón ahí del tecnológico, de la UNU, ya, bueno, ¿no? Grado de compactación, él mira, bueno, el laboratorista le dice, oye, compadre, mira, 110% ha salido. Entonces él escribe en el cuaderno de obra, salió el tramo 110%, va a venir el supervisor, viene al día siguiente, él anotó algo, firma, ¿no? Ya, pero ¿qué significa eso? Significa de que el contratista ha logrado un nivel de compactación más alto, que es el máximo que se obtiene en el laboratorio. Pucha, que eso, la verdad que habría que analizar, ¿no? No sé si será posible. Porque lo máximo, si tú estás comparando con la densidad máxima que alcanzas en el laboratorio, se supone que más de eso no se puede llegar. Pero tú, 110%, ¿no? Pasaste el 100%. Entonces, hay que ver, hay que analizar esas cosas. Bueno, pero esos son temas ya de pavimentos, ¿no? Que ya, supongo que verán más adelante. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna otra pregunta?
Pasamos al ejercicio. Y ahora, mira, poner un ejercicio pues así, ¿no? Que te dan los datos, tú corres un Excel y ya, soy feliz, no nada que ver, pues, no sé, ahí no hay nada de pensar, porque todo está acá, ya está, digamos, enlazado y ya entonces los ejercicios ya vienen ya para pensar un poquito, y entonces, por ejemplo, ese fue el ejercicio, acá está, ¿ve? Y ese fue de la práctica calificada número 2 del ciclo pasado. Y nos pusieron así, vamos a agrandar esto para mirar, hay que leerlo, mira, ¿eh? Y es un ejercicio que lo saqué de internet, inclusive. A ver, ¿qué es esto? Más grande. Ahí está. Bien, acá estamos. Era la pregunta 2. De acá se pueden sacar un montón de cosas muy, muy, muy simpáticas. Dice así, mira, un contratista desea construir un relleno compactado. Se tienen resultados del ensayo de compactación tipo Proctor modificado. Me tienen que decir, pues, qué Proctor, ¿no? Porque es en base a si es modificado o es estándar, va a cambiar mi volumen del envase. Y también la energía de compactación va a ser diferente. Entonces, no me pueden decir un ensayo Proctor, güey, pero ¿cuál Proctor? Pues ya estás dando cuenta que tiene que darte, ¿no? Es evidente. Entonces acá me están diciendo que es un Proctor modificado. Y me dan estos datos, mira, ven. Hay que analizar los datos, pues mira. Son 5 pruebas que han hecho ellos. Acá están las 5 pruebas. Acá está peso del molde, nada más que peso del molde, mira. Ve. Y también acá hay datos de contenido de humedad, pero lo que pasa es que me dan de frente la densidad seca, mira. Ve. Y el contenido de humedad del 1, del 2, del 4 y el 5 me dan todo ya para graficar. Pero me dan para que yo calcule el punto 3. Para eso me dicen que el molde empleado pesa 2.753 gramos, que mide 15.20 centímetros de diámetro y 11.55 centímetros de altura. O sea, indirectamente me están dando el volumen del molde y la masa del molde empleado, ¿no? Entonces, con esos datos voy a poder calcular la densidad. ¿Estamos? Bueno, y por otro lado, me dan, dice, ¿no? Una vez construido el relleno, se evalúa la calidad de la compactación mediante el ensayo del cono. ¿Ver? Mediante el ensayo del cono. Bueno, cono de arena. Y me dan pues acá, ellos han agarrado, mira, han hecho 5 puntos, 6 puntos han analizado ellos de un relleno. Como es el mismo material, bueno, no hay problema. Entonces acá me ponen, a ver qué resultados me dan. Para cada punto me dan densidad seca, me dan para todos, menos el segundo. Ya de frente me dan densidad seca y me dan contenido de humedad para todos. Excelente. Pero para el segundo no me dan. Y eso me dicen, entonces ya yo intuyo que tengo que calcular, ¿no? Entonces, pero para eso me dan la masa la masa del material que queda, la grava seca. Esta grava seca, sí, la verdad que no sé en dónde, ¿no? Esos por uso me están dando para confundir. Acá me dan datos para el contenido de humedad, peso de la cápsula más suelo húmedo, peso de la cápsula más suelo seco, y ahí voy a poder calcular, ¿no? Esas dos cosas. ¿Qué más? Y me dicen, mira, la densidad de la arena es 1.38 gramos sobre centímetro cúbico. La densidad de la arena. La arena en el cono pesa, bueno, me dan ese dato, pues la densidad de la arena, ¿no? Lo voy a necesitar. Después la arena para el punto 2, la arena en el cono pesa 1.547 gramos. Después me dicen la arena, al empezar el ensayo pesa 5.000 gramos. Bueno, cuando me dicen la arena al empezar me están diciendo con todo el envase, pues, ¿no? Y se ha determinado una gravedad específica de 2.66, que este dato, mira, me lo dan por acá, pero es ese dato que voy a necesitar para el Proctor. ¿Estamos? Para el 100% de saturación, pues. ¿Qué me piden? Graficar la curva contenido de humedad versus densidad seca, calcular el contenido de humedad óptimo y la densidad seca máxima, incluir la curva de saturación en la misma gráfica, pero acaso bien sabidos me dicen, tomando en cuenta que la gravedad específica de sólidos del material es 2.68. Primero me dicen
que determinaron ellos que eran 2.66, pero no me sirve de nada ese 2.66 porque me piden que calcule, que haga una gráfica, pero considerando 2.68. O sea que en pleno examen es un raye así tremendo. Y entonces, después me dicen, por otro lado, para ya utilizar el cono, me dicen, si el criterio de aceptabilidad para el relleno, es decir, si mi criterio, mi punto de vista para yo aceptar el relleno respecto a los resultados del Proctor, tiene que ser que la densidad que voy a encontrar en campo tiene que ser mayor o igual al 95% de la densidad máxima, que es la del Proctor. Entonces, si es que la densidad que encuentro en campo es mayor o igual al 95% de la densidad del Proctor, entonces va a ser aceptable la compactación de suelo. ¿Estamos? Acá, porque le he puesto me dice, ese criterio va a ser, si sucede eso, va a ser aceptable. Entonces te preguntan, ¿es aceptable o no es aceptable? Te están diciendo en otras palabras. Ya, entonces, se entendió los datos. Primero que te va a hacer es entender los datos. Entonces yo creo que sí, entonces vamos por partes. Y entonces primero voy a hacer Proctor. Ya entendí de que de frente me dan, mira, densidad seca me dan, y su contenido de humedad para graficarlo. De frente. Lo único que me necesito son estos de acá, calcular esos dos valores. Ya, entonces me voy acá a mismo Proctor que te mostré antes, ¿no? Acá está. Bueno, y entonces el volumen, ahora el Proctor modificado ya, pues tú tienes que calcular el volumen, porque te ha dado de datos el diámetro, la altura y el 0.25 con el 10 entre pi, diámetro al cuadrado sobre 4. Ahí está, calculaste ese volumen. Acá está. Volumen, se salió el volumen estándar también. La densidad del agua, porque estamos trabajando en gramos, 1, este 2.68 es para, ¿por qué? Porque con eso voy a trabajar, porque dice que la pregunta, dice acá que utilice 2.68. Entonces uso 2.68. ¿Qué más? Y me dan los datos, pues mira, masa del molde me dice que 2.753. Masa del suelo compactado más molde, 7.825. Ya, pues agarro y resto. Entonces, tengo mi masa de suelo compactado. Y al toque calculo mi densidad húmeda, como es masa entre volumen, ¿no? Ahí está el volumen. Entonces acá faltó indicar que este es centímetros cúbicos. Ese es el volumen que es acá. Y calculo mi densidad húmeda. Excelente. Ahora, acá mira, también tengo todo ya los datos. Me han dado para densidad seca y contenido de humedad. Me han dado para primero, segundo, cuarto y quinto. Para el tercero no me dan, pero me dan los datos. Entonces, masa de la tara, 13.27, masa de la tara más suelo húmedo, ahí está, masa de la tara más suelo seco, masa del agua, restamos, masa del suelo seco, resto. Contenido de humedad, ahí está, perfecto, 5.37, lo bajo, acá está, contenido de humedad. Entonces puedo calcular mi densidad seca con este contenido de humedad, ya pues a la densidad húmeda que calculé en antes, acá está, ¿dónde está la densidad húmeda? Acá está, lo seco, como sé que antes, densidad seca, ya tengo. Entonces ya está todo. Perfectamente. Para graficar ya tengo estos. Ahora, el porcentaje de saturación es igual a ¿qué? A la densidad del agua, porque estamos trabajando en niveles de densidad, entre contenido de humedad sobre 100 más la inversa de la gravedad específica, que acá está la gravedad específica 2.68. Entonces sale ya para todo. Acá está la fórmula, acá la puse. Calculo, ya tengo todos los materiales, todos los insumos para ir a la gráfica. ¿Dónde está la gráfica? ¿Dónde está la gráfica? Ah, acá está la gráfica. Mira, la gráfica. Contra grandazo, vamos a más chico. Y esta gráfica, pues si le tratas de hacer por derivadas, te sale al cubo. Pucha, que ahora depende de las herramientas que dispongas. Pues si tú tienes tu digamos, tu metodología, ¿no?
En este caso creo que la metodología más rápida es iteración para ir iterando en la calculadora simple y puedes calcular las respuestas, ¿no? O puedes, con tu calculadora programable, pues ya también, pues son campeonas, ¿no? Con tu Texas, etcétera. Y ahí sí lo podrías ir por ese campo. Si no tienes, bueno, también lo puedes hacer gráficamente, como ya expliqué, etcétera. Entonces ya, pues ahí tú agarras y acá me sale óptimo contenido, me da 5.2 y densidad seca máxima 2.27 gramos sobre centímetro cúbico. Ya tengo estos dos datos. Terminé con el tema de la información de Proctor. Y la primera pregunta, inclusive, mira, ve. La primera pregunta dice, graficar la curva y bueno, ahí está la curva y que dé los datos que están ahí, ¿no? Ya está, perfecto. Porque mira, ¿qué pasaría si yo trabajo con la gravedad específica que encontraron, que era 2.66? A ver, le voy a cambiar nada más la gravedad específica a 2.66. Como todo está enlazado, el gráfico debe variar. El gráfico, mira, se acercó más, ¿no? Acá está, mi abuelo, 2 puntos, a ver, para que lo veas. Me dicen que trabaje tomando en cuenta 2.68. Bueno, casi por ahí no va a afectar mucho, pero de todas maneras, ¿no? Si le pongo 2.68, que es lo que ellos me piden, bueno, se aleja un poquito la curva. Estamos, 2.66, mira la curva, se va a acercar, se acerca un poco. Entonces, bueno, está por ahí, ¿no? 2.68 me pidieron, entonces, ahí está. Bueno, entonces ya pues tengo eso de ahí. Ahora voy a ocultar para acercarme. Voy a ocultar más un ratito. Ocultar, que venga, ahí está ya. Ahora, en el tema vamos a entender lo que es la densidad de campo. Acá está, mira. En la densidad de campo me dan, mira, densidad seca de 6 puntos, pero ellos ya me dan los valores de 5 de ellos, el número 2, el punto 2 no me dan, y el resto me dan todo, mira. Entonces, pero me dan información para calcular esa densidad del punto número 2. Entonces me voy acá está ya los puntos, mira. El punto 1 ya me dieron, el punto 2 es el que no me dan, pero me dan información, punto 3, 4, 5 y 6 sí me han dado de frente los datos, acá están, estos datos que están acá, y entonces vamos a proceder a calcular de esta manera. En términos generales me dicen de frente la masa del envase antes de usar, con toda la arena, 5.000 gramos, en el cono 1.547, también ese dato me dan. Y me dicen de frente también que la densidad de la arena es 1.38. Ya no tengo nada que calcular con el resto. Ya, bueno, lo puse ahí. Después me dicen que la masa del agujero extraído es 3.398 gramos y me dicen que después del ensayo la masa quedó en 1.509. Con esa información puedo calcular la masa de la arena en el agujero, restando, pues, ¿no? Totalmente lleno, le voy a quitar el cono y le voy a quitar lo que quedó después de abrir en el agujero y me queda 1944. El volumen del agujero, el volumen del agujero, como lo llené de arena, entonces aprovecho su densidad, ¿no? Entonces, de ahí despejo, pues, ¿no? Tengo densidad y tengo también el dato de la masa de la arena. Estoy hablando en términos de arena. Divido esa masa de arena entre la densidad y me va a salir el volumen que ocupa esa arena, pero resulta que ese volumen que ocupa la arena también es el mismo volumen del suelo que extraje. Entonces voy a calcular ahora mi densidad húmeda, que sería igual a la masa del suelo que extraje, dividido entre el volumen de la arena, pero que resulta que es el mismo pues que ocupa la masa del suelo. Entonces divido entre los dos y me sale, ahora lo pasé a densidad, pero ahora desde el suelo extraído, pero es densidad húmeda. Me dan también, pues, datos de la masa de la tara vacía, más suelo húmedo, más suelo seco, y entonces calculo ya mi contenido de humedad. Y con ese contenido de humedad ya entro acá y tengo densidad. Voy a mover esto. Ahí está.
tengo densidad, ¿no? Seca. Entonces ya uno, ese dato, a todos los datos que están acá, como es el mismo material, entonces agarro, le saco promedio. El criterio me dice que saque promedio. ¿Por qué le tengo que sacar promedio? Porque es un solo material que están compactando, número uno, y quiero evaluar. Yo no podía agarrar uno, pues, o sea, me agarro uno, pucha, que el más chiquito, el más grande, no, saco promedio. Entonces ya, el promedio sale 2.183 gramos sobre centímetros cúbicos. Entonces vamos al grado de compactación. Divido este 2.183, lo divido entre el Proctor que obtuve. Ahí está, lo multiplico por 100 y eso me sale 96.16. Para que sea aceptado, a ver, vamos a ver cuánto tiene que ser. Mayor o igual que 95. Mayor o igual que 95. 96.16 es mayor o igual que 95%. Sí, entonces esa compactación la acepto. Aprobada su compactación, le pago su valorización y no tengo mayor inconveniente. ¿Estamos? Entonces ya, pues mira, a ver, recontra sencillo, chamba nomás, pero hay que tener las ideas claras. A ver, preguntas antes de pasar a CBR. Ingeniero, Regreso. en lo que es el producto estándar, ingeniero, en el producto modificado que hizo el ejercicio. A ver, voy a regresar por allá. ¿Dónde estás? Acá. Vamos a abrir. Ya. Ya, a ver. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, ahí en la parte de la gráfica, usted dijo que sale en cubo, en la ecuación cúbica, creo, ¿no? El tercer grado. Ajá. Esa A ver, hay que ecuación se ver. saca con la línea. Hay que probar, a ver. Hago clic acá, anticlic, dice agregar línea de tendencia. Y entonces tengo acá, mira, a ver, lineal, nada que ver. Polinómica, ese es polinómica grado 2, mira, ve. Está, no cuadra. A ver, le pongo polinómica grado 3, como que algo mejor, ¿verdad? A ver, polinómica grado 4. 4 se hace. 4 puede ser, ¿eh? Porque el máximo, ¿qué es lo que me interesa básicamente para comparar si me sirve o no la curva? Para comparar si la curva es útil, tengo que chequear que por lo menos la línea de tendencia por lo menos coincida con la cresta. Eso, ¿no? No importa si por el otro lado no coincide, pero la cresta es la que me interesa, su máximo. Entonces acá, mira, me está saliendo un grado 4. Entonces si yo derivo, voy a un grado 3. ¿Estamos? Es decir, ahora depende del ejercicio, ¿no? No siempre es así, a veces coincide con grado 2. Ya, bacán. Pues si coincide con grado 2 lo derivo. Si coincide con cualquier grado, también lo puedo derivar, pero ya está en función de cómo resuelvo la ecuación cuando lo iguale a 0. Ese sería el punto, ¿no? Depende, por eso le decía, depende de la herramienta con la que dispongan. ¿Ya? A ver, otra pregunta. Todo quedó claro. Ya, vamos Ingeniero, entonces. Sí, una última pregunta. En lo que dime, es la dime, no te parte preocupes. de el grado de saturación, ya no vamos a trabajar con el 2.66, ¿no? Del Ah, grado de ya. saturación que dio el ejercicio. Eso ya no se le utiliza entonces. No, es que dice así, ellos comentan y dicen, ¿no? Se ha determinado para la grava 2.66, dicen, pero cuando dice se pide, ¿qué piden? Mira, graficar la curva contenido de humedad versus densidad, etcétera, etcétera, pero dice, ¿no? Y grafique incluir la curva de saturación en la misma gráfica, tomando en cuenta que el grado de saturación del material es 2.68. O sea, te han comentado de que sí, pues 2.66, pero ellos quieren saber que grafiques tomando en cuenta 2.68. Entonces, siguiendo las instrucciones, me están diciendo que sí, que lo tome 2.68.
no 2.66, ¿no? Pero este 2.66, bueno, va a alterar acá, pues, en saturación. Me va a alterar para el tema de la gráfica. Pero he visto que con 2.66, 2.68 igualito los dos cumplen porque no tocan, ¿no? Sería interesante hacer, grafique con tal y que toque, ¿no? Entonces la respuesta sería, bueno, con ese valor del grado de saturación, de pronto ¿no? el valor de la densidad sería errónea. Esa sería la respuesta correcta. Ya, otra pregunta. Bueno, él es el único que pregunta, nadie más pregunta. Bueno, estará claro, pues, ¿no? Pregunta, no sabe, de repente no ha explicado, no se ha entendido. Ahora es el momento de preguntar. Bueno, paso a CDR. Vamos por acá que nos gana la hora. Ya, a ver, sigamos. ¿Dónde está CBR? Acá. Bueno, ya CBR es un capítulo que estoy adicionando en los últimos tiempos, porque siempre había la polémica que CBR se debe enseñar en mecánica de suelos o en caminos, pavimentos, o sea que, y al final nadie enseñó, decía, no, que eso tiene que ser en caminos, en pavimentos, caminos y pavimentos, decía, no, eso tiene que enseñar en mecánica de suelo. Entonces, total, no nos poníamos de acuerdo y no se enseñaba. Así es que, bueno, yo para evitar inconvenientes, ahora enseño CBR y todos estos temas que he adicionado porque les va a servir para conocer en esos cursos. En la próxima clase voy a incrementar inclusive CBR en campo, porque hay dos CBRs, CBR en laboratorio y hay un CBR en campo. Y la última clase vamos a usar software para ver que va a ser utilizado para también mecánica de suelos 2. Hay un montón de software, pero quisiera mostrar algunos que el último capítulo está interesante. Bueno, entonces vamos a ver. Agrandemos este asunto. Ahí está, Relación de Soporte de California, así se llama, el CBR. Es básico, fundamental. Entonces, vamos. La norma que sustenta este ensayo es la ASTM D1883 del 78, la AASHTO T193 del 63 y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, la E132 del 2000, ¿no? Ahí están todas las normas en ese paquete que está totalmente... Deberían de tener ustedes eso, aunque no lo tengan impreso, no es necesario, ahora ya no es necesario tener impreso, lo que debes tener es el enlace, el link, para que cuando quieras, digamos, en el campo laboral y quieras ver también académicamente información de todos los materiales concretos, todo lo que tenga que ver con los pavimentos, con las carreteras, ahí está, ¿no? Y entonces es totalmente gratis, está en internet, está a disposición de los usuarios. Y basta que tengas el enlace y tú entras a cada rato. Bueno, el ensayo CBR, que es California Bearing Ratio, fue propuesto por los ingenieros Stanton y Porter del Departamento de Carreteras de Estado de California en el 1929. Imagínate, desde esa fecha, tanto en Europa como en América, este método se ha generalizado y es hoy en día uno de los más usados en pavimento flexible, básicamente. ¿Ya? Pavimento rígido también, pero básicamente pavimento flexible. Es decir, el pavimento, pues que ya les dije cuál es el flexible, el Federico Basadre. Es pavimento flexible, es aquel que tiene asfalto, etcétera, el que está acá en la muestra. El pavimento rígido es las alamedas, Unión, todo lo que está dentro de la ciudad es pavimento rígido. Ahora se estila así, todo lo que está dentro de la ciudad rígido y por lo que sale fuera, asfalto, flexible. Entonces, este fue inicialmente diseñado para el pavimento flexible. Bueno, este ensayo mide la resistencia al corte de un suelo bajo condiciones de humedad y densidad controladas. El valor de CBR es una relación entre la resistencia a la penetración del suelo ensayado y su capacidad soporte como base de sustentación, pero esto se hace teniendo una unidad de medida o un patrón o una referencia, ¿no? ¿Cuál es esa? La resistencia que ofrece la piedra
Picada de California, cuyo valor de soporte es del 100%. Entonces, este ensayo se hace basándose en ese soporte, en ese patrón, en esa referencia. Bueno, pero vale la pena aclarar que antes de hacer el ensayo de CBR, se debe partir de un diseño de pavimentos, básicamente, ¿no? Donde estén definidos claramente las condiciones de hidratación de los materiales, la sobrecarga del pavimento sobre el material del suelo estudiado, y todo eso tiene que ser definido por un especialista, en este caso por ustedes que van a ser los especialistas. El CBR es un ensayo para determinar el índice de calidad de un material, ese es el detalle, o sea, el CBR te va a dar un número, un valor te va a dar, ¿no? Y ese valor va a representar el nivel de calidad que tiene un material de suelo orientado para su utilización en rellenos para estructuras de carreteras. Según la normatividad, pues, que citada, que está acá arriba, que ya la mencioné anteriormente, este método de ensayo se utiliza para evaluar el potencial de resistencia de materiales de la subrasante, de la subbase y base, incluyendo el uso de materiales reciclados para carreteras y también para aeropuertos, ¿no? Es decir, materiales reciclados, ¿cuáles son? Lo que pasa es que no vayas a pensar que son el reciclaje que hacen en la calle, sino el reciclado pues, se refiere a que los pavimentos los puedes reciclar, ¿no? Para hacer mantenimiento puedes venir con las maquinarias y puedes sacar, por ejemplo, todo el asfalto y lo puedes reciclar o volver a utilizar, porque es un material pues derivado del petróleo y si tú lo vuelves a calentar y lo mezclas, y pues, entonces sirve definitivamente. Y las capas, si las sacas adecuadamente, también pueden servir para utilizarse. Ese material no se pierde. No es que boto todo y hago de nuevo, salvo que sea un material totalmente contaminado, pero si ha sido deteriorado por el desgaste, por el uso, por el falta de mantenimiento, entonces es válido la norma técnica, digamos, da su visto bueno a que puedas reciclar, ¿ya? A eso se refiere, a volver a utilizar esos materiales. Claro, agregándole, mejorándolos, pero teniendo como base el material antiguo. Para carreteras y para aeropuertos puedes hacer eso también. Hay una tesis que están haciendo, ahora que me acuerdo, de la ampliación del aeropuerto de Purús. Hay unos muchachones que están por ahí, están haciendo eso. Bueno, el valor del CBR obtenido en este ensayo forma parte integral de varios métodos de diseño de pavimentos flexibles. Hay una serie de métodos, ¿no?, para poder calcular, pero todos ellos se basan en el valor del CBR. El ensayo CBR mide la carga necesaria para penetrar un pistón de dimensiones determinadas a una velocidad previamente fijada en una muestra compactada de suelo después de haberla sumergido en agua durante 4 días y de haber medido su hinchamiento. Ya imagínate, el suelo, la muestra de suelo la vas a tener que sumergir. El hecho de sumergir la muestra se debe a que así podemos prever la hipotética situación de acumulación de humedad en el suelo después de la construcción. ¿Te das cuenta? O sea que fácil que las juntas, fácil que las grietas que hay en la vía va a ser un lugar por donde va a entrar el agua de la lluvia, una inundación, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que prever, pues, con qué potencial hinchamiento tiene este material, por eso que lo tenemos que sumergir a sus condiciones extremas, que más o menos son 4 días, y ver cómo reacciona, ¿no? Si el nivel de hinchamiento es, pues, válido, porque si no, destrozaría toda la carretera. Por tanto, después de haber compactado el suelo y de haberlo sumergido, recién ahí lo vamos a penetrar con un pistón y vamos a generar una gráfica donde se nos representa la carga respecto a la profundidad a la que ha penetrado el pistón dentro de la muestra. Esta gráfica suele ser una curva con el tramo inicial recto, generalmente, el tramo inicial a que se acerca a 0 y el tramo final cóncavo hacia abajo. Si el tramo inicial no es recto, entonces esta gráfica se tiene que corregir con tangentes. Eso lo vamos a ver. Una vez tenemos la gráfica, miramos los valores de la carga que soportaba el suelo cuando el pistón se había hundido, 2.5 milímetros, y cuando se había hundido 5 milímetros, y los expresamos en tanto por ciento. Estamos, o sea, yo hago mi gráfica y después saco mi línea, a ver qué pasa a 2.5 milímetros y qué pasa a 5 milímetros. A eso vamos a ver, no se preocupes.
Seguimos con la teoría. El número CBR se obtiene como la relación de la carga unitaria en kilogramos sobre centímetros cuadrados o libras por pulgadas cuadradas, que viene a ser el PSI, necesaria para lograr una cierta profundidad de penetración del pistón. Este pistón con un área de 19.4 centímetros cuadrados, que también es necesaria conocer esa área, dentro de la muestra compactada de suelo a un contenido de humedad y densidad dadas con respecto a la carga unitaria patrón requerida. Para obtener la misma profundidad de penetración, una muestra estándar de material triturado, perdón. Ya, entonces, así lo vamos a hacer. Vamos a medir el hinchamiento poniéndolo el envase en un envase con agua, y vamos a poner un indicador que va, a medida que se hincha el suelo, el indicador va a ver cuánto se ha incrementado su altura. Entonces, si yo divido el incremento entre la altura, voy a ver en qué porcentaje se ha incrementado, ¿no? Bueno, y entonces al final voy a hacer una gráfica así, mira, de penetración versus presión en kilogramos sobre centímetro cuadrado, en PSI, etcétera, y la voy a graficar, ¿no? Pero para dos ensayos, un CBR1, CBR2, dos ensayos, ¿no? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a analizar a 2.54 a 5.08 milímetros de penetración en mi gráfica, ingreso por acá y voy a la izquierda, y ese va a ser mi valor de CBR. Pero vamos por partes. Entonces, estos son los materiales y los equipos, mira, que están acá: la prensa CBR, la estufa, estos son de laboratorio, los moldes y accesorios. Este trípode es necesario para sumergir la muestra con este dial, se coloca que toque acá, esto de acá va dentro del molde, acá abajo va la muestra, lo sumerges en agua y entonces la muestra al subir va a empujar este molde y va a empujar al dial. Estas son pesas o sobrecargas que van a... Estas pesas van a representar a escala la sobrecarga del tráfico, igual que este de acá. Este es un anillo separador, para separarlo. Vamos a necesitar una estufa, el tamiz 4, 3/4 y de 2 pulgadas, el pisón del Proctor modificado, una balanza y una probeta graduada, ¿no? En este caso es una prensa CBR manual. También hay mejor, más práctico, prensa CBR automática. Bueno, acá hay que girar esta manivela, y al girar la manivela, en este caso va a subir, ¿no? La muestra, entonces acá adentro, este envase lo voy a poner acá, va a subir, y el pistón al tocar, por acción y reacción, va a hacer de que este anillo de carga se comience a comprimir, y al comprimirse va a marcar el dial. Entonces ahí yo voy a leer, voy a hacer, pues, voy a ver cuántas líneas de ese dial de carga se ha desplazado, y esa cantidad de líneas lo voy a multiplicar por una constante, y la constante del dial del anillo de carga, y entonces voy a tener como resultado fuerza, que dividida entre el área del pistón voy a obtener esfuerzo. Entonces más o menos así funciona. Vamos por acá. Bueno, acá seguimos con la teoría. El CBR de un suelo es la carga, ya hablamos de esto. El número CBR se obtiene de la relación, bueno, ya estamos repitiendo acá, ¿para qué repetimos? El procedimiento, bueno, todo está en el MTC E132 del 2000, ¿estamos? El procedimiento es tal que los valores de la relación se obtienen a partir de especímenes de ensayo que poseen el mismo peso unitario y contenido de agua que se pueda encontrar en el terreno. En general, la condición de humedad crítica más desfavorable se tiene cuando el material está saturado. Por esta razón, el método original del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos contempla el ensayo de los especímenes después de estar sumergida en agua por un periodo de 4 días confinados en el molde con una sobrecarga igual al peso del pavimento que actuará sobre el material. Entonces, por eso lo sumergen, ¿no? Hay quienes idearon eso, esto es el Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Ya, muy bien. Entonces, el procedimiento. Primero tenemos que determinar nuestro Proctor. ¿Qué Proctor? Proctor modificado. Primero tenemos que hacer eso, para conocer las características de densidad seca máxima de ese material, y también para conocer el óptimo contenido de humedad. Entonces haces tu Proctor normal con tus 3 ensayos, 4 o 5 ensayos, ya, y graficas.
lo determinas. Dicho sea de paso, vuelvo a recalcar, el Proctor tiene, digamos, dos fases, dos partes. El ensayo, esta parte de acá, de la cresta hacia acá, es la, bueno, le llaman rama o zona húmeda, y de esta parte de acá para allá es la parte seca o rama seca, ¿no? Es importante, porque hay ejercicios que te dan un dato. Si en el ensayo Proctor tenemos la coordenada tal correspondiente a la rama húmeda, entonces tú sabes que viene por este lado y que el máximo densidad seca estará en este lado de acá, o si está en la rama seca, sabrás que su densidad máxima estará a la derecha, etcétera, ¿no? Ese dato es importante. ¿Por qué le dicen rama seca? Porque se acerca, o rama húmeda, porque se acerca a la saturación. Bueno, primero haces eso. ¿Ya? Una vez que lo has compactado, agarras y lo vas a sumergir. Determinación de las propiedades expansivas. Vas a determinar, entonces, mira tus muestras, así los pones, así como ves acá, con el trípode, pones este material que está acá, mira dónde está. Este. Vas a meterlo dentro de la muestra, que está acá. ¿Para qué? Para que esta parte, la punta del dial, toque en esta cabeza y pueda ser sensible, ¿no? Cuando sube y baja. Bueno, entonces eso lo vas a poner acá. Ahí está, mira. Cada uno con su dial, mucho cuidado que no se caiga al agua porque se malogra todo. Entonces, lo dejas 4 días, con tu tablita tomas datos, el nivel de expansión cada tiempo, ahí va a estar. Y después vas a hacer, sacas todo eso, cuando ya sacaste tus datos, lo sacas de ahí, lo drenas, botas el agua, y ahora en el mismo envase, el mismo molde, ya lo vas a poner acá, mira, en la prensa. Ahí lo estoy poniendo. Y ahora ese es el que está en la universidad. Ese es a nivel, está arriba, diferente a la gráfica anterior. Tiene su dial de carga, anillo de carga, perdón. Tiene sus diales. Este es el dial para ver la fuerza que le estás infligiendo. Y este dial es para ver el desplazamiento. ¿Estamos? Entonces, bueno, nada más que eso. Tomas datos de eso, es bien fácil de leer. Y vas a graficar. Ahí está, ¿no? Ya vamos a ver nosotros eso. 3 ensayos, graficas 3 curvas, penetración en pulgadas versus carga unitaria. La carga, pero cuando hablamos de carga estamos hablando vas a tener que determinar cuánto vale la fuerza que está aplicándose. ¿Y cómo lo determinas? Vuelvo a repetir, a través de la lectura de cuántas líneas se desplaza, ¿no? a determinada profundidad, y con esa lectura de cuántas líneas se desplaza vas a multiplicar por el factor de corrección del anillo de carga, y eso se va a convertir a fuerza, lo vas a por ese factor. Entonces, cuando tienes fuerza, lo divides entre el área del pistón y vas a poder tener estos valores para que grafiques, ¿no? De carga unitaria. Depende de las unidades. En este caso están libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Bueno, entonces, vamos a ver un Excel. Y acá vemos el comportamiento de los suelos varía de acuerdo a su grado de alteración, ¿no? Puede ser si el suelo es alterado o es inalterado. Acá está, mira, ven, acá hay una muestra inalterada, la forma de sacar esta muestra inalterada, muy interesante. Ahí está, mira, ¿no? Con un tallado. Después de ese tallado, bueno, se va a tener que recoger, así, desde acá abajo. Todo eso me voy a tener que llevar, porque si lo saco al ras se puede rajar. Entonces, yo no quiero que se distorsione absolutamente nada, lo voy a sacar ese bloque, y ese bloque inmediatamente lo voy a tener que cuidar, es decir, aislar del medio ambiente para que no se seque. Tiene que llegar con su humedad al laboratorio para poder calcular su contenido de humedad, porque si llega seco ya no pasa nada, no funciona. O puede ser una muestra alterada, como está acá. Depende con el material. Acá lo han sacado pues con esta herramienta para sacar muestras. Pero entonces el comportamiento de los suelos va a variar de acuerdo a su grado de alteración, si es inalterado o es alterado, ¿no? También va a estar en función de su granulometría y características físicas, suelo granular, finos, poco plásticos, etcétera, ¿no? El método a seguir para determinar el CBR será
diferente pues en cada caso, no todos son iguales. Bueno, y entonces pues acá tenemos determinación del CBR de suelos perturbados y remoldeados. Entonces, ¿cuál es ese? Mira, cuando vas a usar, estos son los perturbados. Esos son los perturbados. Y lo voy a remoldear, ¿no? Compactándolo ahí dentro de mi molde. Ya, entonces, vamos a ver ese caso. La norma es la ASTM-D 1883. Puedes tener gravas y arenas sin cohesión, suelos cohesivos, poco plásticos y poco nada expansivos, suelos cohesivos y expansivos. Pues, todas estas características, pero que estén perturbados, ¿no? Con pala, etcétera. Entonces, bueno, con eso va a sacar. Y tenemos acá procedimientos. Procedimientos, por ejemplo, para gravas y arenas sin cohesión. En este caso, mira, si el suelo es así, entonces en este caso puedes determinar el CBR sin saturar la muestra. También, mira, te permite, ¿no? Y corresponden a todos estos suelos según SUCS que están acá, GW, GP, SW, SP. Son suelos con un índice plástico generalmente menor que 2, de compactación rápida en el campo, ¿no? Bueno, generalmente el CBR de estos suelos es mayor que 20%. Sin cohesión, bueno, acá hay un procedimiento. Este procedimiento creo que para no perder tiempo se los voy a pasar para que ustedes lo lean. Bueno, se determina una curva de compactación de 56 golpes. Primero se preparan 3 muestras a humedad óptima, que es más o menos 0.5%. Cada muestra se satura y se anota hacia la expansión. Después de las 96 horas se corre el ensayo. El CBR de diseño será aquel correspondiente a la densidad que se especifique. Bueno, acá es muy, muy genérico. Tenemos suelos cohesivos y poco plásticos, el otro caso. En este caso no requiere estricto control de humedad cuando se compacta en el campo. Se aplica a condiciones climáticas desfavorables y a aquellos suelos que son muy sensibles a cambios de humedad, ¿no? Las arcillas, mira, de contarse. Ahora, acá hay un procedimiento igualito. Se comienza a realizar 3 curvas de compactación, cada una de ellas a 56, 25 y 10 golpes. Se satura por 96 horas, se determina el hinchamiento y se drena, se determina el CBR de cada muestra, se elaboran las curvas correspondientes, ¿no? Generalmente la densidad que se selecciona para determinar el CBR es la correspondiente al 95% de la máxima densidad seca que obtuviste en el Proctor. Tengo que hacer un Excel para que me puedas entender. Acá seguimos con los suelos cohesivos y expansivos. Pertenecen a la clasificación MH, CH y OH. Muchas veces el hinchamiento de estos suelos es menor cuando se compacta a densidades y con humedades distintas a la densidad máxima. El CBR a usar es aquel en el que el suelo presente menor hinchamiento. Bueno, ese suelo es el que tendría que utilizar. Y acá hay algunos datos, mira, valores referenciales del CBR, usos, por ejemplo, los números de CBR de 0 a 3 es muy pobre, ¿no? Una clasificación general muy pobre, generalmente se usa para subrasante, para suelos de esas categorías, OH, CH, MH, OL, o esos A5, A6, A7, ¿no? Y así, ¿no? Un CBR con valores de 3 a 7 es muy pobre a regular para subrasante, de 7 a 20 es regular, generalmente para subbase, de 20 a 50 es bueno para subbase y base, y mayor que 50 es excelente para la base, dependiendo de todos los suelos que estés utilizando. Bueno, ¿cómo preparas el material? Vas a secar el material al aire o lo vas a calentar a 60 grados centígrados. Tiene que estar seco el material, tienes que desmenuzar los terrones existentes y tener cuidado de no romper las partículas individuales de la muestra. La muestra tienes que tamizarla por la malla de 3/4 y la número 4. La fracción retenida en el tamiz 3/4 deberá descartarse y reemplazarse en igual proporción por el material comprendido entre los tamices 3/4 y número 4. Luego se mezcla bien, ¿no? Se determina el contenido de humedad de la muestra así preparada. Bueno, después que has hecho el Proctor, para cada determinación de densidad, un punto de la curva de compactación, se necesitan 5 kilos de material. Para la curva con 6 puntos se necesitarán 30 kilos de material, ¿no?
evidentemente, cada muestra se utiliza solamente una vez. Bueno, ahí están haciendo el Proctor. De ahí preparas una muestra que tenga la misma densidad y humedad que se proyecta alcanzar en el sitio donde se construirá el pavimento. Para esto, en el molde cilíndrico, bueno, acá ya es un procedimiento, no hay que colocar el disco espaciador, el papel filtro, se humedece añadiendo una cantidad de agua calculada, se mezcla uniformemente, la muestra se divide para 3 moldes. Esto estamos hablando ya de, a ver, cada molde se compacta en 5 capas, uno con 10, otro con 25 y un tercero con 56. Este es ya para el tema de los Proctor. La briqueta compactada deberá tener un espesor de 5 pulgadas. Se quita el collarín, se enrasa la parte superior del molde, se voltea el molde y se quitará la base del molde perforada y el disco espaciador. Lo que pasa es que cuando, a ver, mira, para más o menos que me deje entender, tengo así, no, no se ve, vamos por acá, así va a ser mi molde, ahí está. Entonces, para hacer el CBR, voy a compactarlo. Antes de poner la muestra de suelo dentro de este molde, hay un aparato que se llama disco espaciador, que se pone acá, ese cilindro que veías ahí, ese es el disco espaciador. ¿Para qué? Bueno, entonces hago yo, acá es un disco de metal que tiene un agujerito, tiene un agujero acá. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a agarrar y voy a poner la muestra de suelo compactado, pero lo voy a compactar y después, ¿qué es lo que voy a hacer? Este de acá lo voy a voltear, ¿ya? Va a quedar así. Si yo lo volteo, después de haberlo compactado, y le quito el disco espaciador, entonces mi material compactado ahora va a quedar acá, ¿ve? Ahí está, así va a quedar. ¿Por qué? Este espacio lo he volteado y este espacio de acá era lo que ocupaba el disco espaciador. Entonces ahí ahora, ¿qué voy a hacer? Le tengo que poner una pesa, una pesita correspondiente a lo que va a soportar en el material. Y de acá le voy a poner esa plancha, bueno, al revés. Primero la planchita, primero la plancha que tiene acá un cabezal así, una planchita, y después le pongo la pesa. La pesa tiene una ranura en el medio, por eso que va a quedar un hueco y puede entrar acá. Ahí está, así va a ser, mira. Y esto lo vas a meter al agua. Hasta el agua va a estar por acá, así, ¿no? En el agua, sumergido. Ahora, ¿qué va a pasar? Acá tú le vas a poner una chiquito así. El dial lector va a estar acá. Así va a estar. Entonces, acá. Vas a leer cuánto inicia. Estamos, cuánto inicia y con cuánto, después de los 4 días, se supone que tú vas a medir de pronto la altura de la muestra. ¿Cuánto mide inicialmente? Y después eso va a ser tu altura inicial. Después vas a medir cuánto se ha incrementado, porque esto va a subir. Con el agua va a subir. Depende de las propiedades de hinchamiento que tiene ese material y entonces vas a ver los niveles de hinchamiento y vas a ver si ese nivel de hinchamiento es aceptable o no para que continúes el ensayo. Si no es aceptable, entonces no, este material no pasa nada, no cumple. ¿Estamos? Entonces esa es la previa que tienes que hacer antes de hacer el CBR. Por eso ese es el disco espaciador. ¿Cuál es ese disco espaciador? Mira, ve, acá te lo voy a mostrar, acá hay una figurita. El disco espaciador, acá está, a ver. Este es el disco espaciador, ya lo estás viendo. Este de acá. Y esta es la pesa que te digo, ¿es? Que esa ranura ingresa acá adentro. ¿Estamos? Entonces, tiene esto de pelo, vas a sacar, este es para cargarlo, pesa cualquier cantidad. Y así va a quedar, ¿ve? Ahí como lo ves. Con su pesa, mira, acá está la pesa. ¿Ya? No hay mayor inconveniente. Hay varias pesas, depende de la carga que requiera.
Bueno, entonces, ¿qué más? Acá está, dice, ¿no? La muestra se divide en 3 moldes. Cada molde se compacta en 5 capas, uno con 10, otro con 25 y un tercero con 56 golpes, ¿no? La primera capa le das 10 golpes, la segunda le das 25 golpes y a la tercera 56 golpes. ¿Estamos? Cada molde se compacta en 5 capas. Cada molde se compacta en 5 capas. Uno con 10, otro con 25 y un tercero con 56 golpes, ¿no? Ahora, ¿qué más? La briqueta compactada debe tener un espesor de 5 pulgadas. Quitamos el collarín, se enrasa la parte superior del molde, se voltea, se quitará la base del molde perforada y se quita el disco espaciador, ¿no? Vas a pesar el molde con la muestra y se determina la densidad y la humedad de la muestra. Bueno, después de ahí pasas a la humedad. Es un factor importante en suelos finos y debe controlarse debidamente. El contenido de humedad de la muestra amasada que se va a compactar deberá ser igual al correspondiente a la densidad que se desea obtener. Se ha comprobado que si esta humedad de mezclado varía en más o menos 0.5% de la que se desea obtener, los CBR varían apreciablemente, aun cuando se obtenga densidades aproximadamente iguales a la densidad deseada. También hay que tomar en cuenta. Ahora, para determinar la expansión del material, determinada la densidad de humedad, se coloca el papel filtro sobre la superficie enrasada, un plato metálico perforado y se voltea el molde, ¿no? Sobre la superficie de la muestra se colocará papel filtro y se montará el plato con el vástago graduable, que es esa puntita que sale ahí. Luego sobre el plato se colocará varias pesas de plomo. La sobrecarga mínima tiene que ser la de 10 libras, una pesa por lo menos tienes que ponerle. Colocas el vástago y las pesas y colocas dentro de un tanque o un depósito lleno de agua. Le pones el trípode pequeñito que está ahí con un extensómetro y se toma la lectura inicial y se tomará cada 24 horas la lectura, ¿no? Al cabo de las 96 horas o antes, si el material es arenoso, se anota la lectura final para calcular el hinchamiento. Se calcula el porcentaje de hinchamiento, que es la lectura final menos la lectura inicial dividido entre la altura inicial. O sea, lo que pasa es que si no partes en cero, ¿no? Si partes en cualquier número, entonces la altura final menos la altura inicial menos la altura final. ¿Estamos? Vamos con la altura. Acá está, mira. Acá vamos a ver. Divido la lectura final menos la lectura inicial. Eso es cuando el dial no está en cero. En términos generales es una buena práctica, ¿no? Lectura final menos lectura inicial, y ese gradiente, si se quiere, lo tienes que dividir entre la altura inicial de la muestra y lo multiplicas por 100, y ese es el porcentaje, ¿no? Entonces vamos a escribirlo acá. La expansión, la expansión escrita en porcentaje sería igual a ¿qué? A la división entre la lectura. Estamos hablando lectura inicial, a ver cómo se nota la de lectura final menos lectura inicial, y esto lo vas a dividir entre la altura de la muestra, toda la altura que iniciaste, ya todo esto lo vas a multiplicar por 100. Entonces, de esa manera vamos a encontrar el porcentaje de expansión. ¿Ya? ¿Qué más? Los adobes, suelos orgánicos y algunos suelos cohesivos tienen expansiones muy grandes, generalmente es mayor que el 10%. Bueno, acá está, bueno, otra vez, mira, acá está cómo está armándolo, lo está ensamblando. Acá empieza. Número 2, número 3, y acá ya lo puse en agua. Este es el trípode. En este caso no usa trípode, sino un marquito. O también puede ser. Acá está. Entonces, porcentaje de expansión es igual a la expansión entre la altura de la muestra por 100. Determinación, bueno, en este caso, especificaciones establecen que los materiales de préstamo para subbase deben tener expansiones menores de 2%. Para base deben tener expansiones menores de 1%.
como dato informativo, observar el hinchamiento versus el CBR. Mira, un suelo con hinchamiento de 3% o más generalmente tiene CBR menor que 9%. Suelo con hinchamiento de 2% como máximo tienen CBR mayores o iguales a 15%. Suelos con hinchamiento menor que 1% tienen generalmente CBR mayores que 30%. Después de saturada la muestra, se saca el cilindro, cuidadosamente se drena durante 15 minutos el agua libre que queda. Como para drenar bien el agua es necesario voltear el cilindro, tiene que sujetarse bien el disco y las pesas, no va a caerse ahí, se malora todo, ¿no? Y después remueves el disco, las pesas, el papel filtro y se pesa la muestra. Bueno, y de ahí ya vamos a ingresar ya esa muestra a la prensa para hacer el punzonamiento, ¿no? Entonces, vamos a mirar acá cálculo, vamos a calcular el CBR. Bueno, para calcular el CBR tengo que ir a un Excel. A ver, voy a levantar acá. No, para empezar siempre, ya se nos va la hora. A ver. Ya mejor mejor lo voy a dejar ahí para continuar la próxima clase porque si no voy a correr y por gusto que nadie me va a entender y para poder hacerlo detalladamente vuelvo a hacer algún ejemplo inclusive y voy a hacer, porque acá hay que explicarles, miren primero, en términos antes de irme, vamos a hacer un proctor, acá está con su volumen del molde, han hecho 3 ensayos con 56 golpes, pues proctor, es un proctor modificado, en este caso. Después voy a hacer ¿para qué hago ese proctor modificado? Para conocer la densidad máxima, seca máxima, ahí está, mira, ve. El óptimo contenido de humedad. ¿Estamos? Una vez que conozco ese dato, ahí lo guardo. Entonces, con ese mismo material, ahora hago el ensayo CBR, el mismo molde del proctor modificado y su mismo pistón, pero hago todos son con 5 capas y voy a hacer uno con 56 golpes, otro con 25 golpes y otro con 12 golpes por cada capa. Y entonces, igualito, o sea, el mismo procedimiento que el proctor, acá hasta detener su densidad seca del CBR. Verifico el hinchamiento, lo voy a volver a explicar, estoy pasándolo rápido nomás, no se preocupen. Voy a verificar el hinchamiento y después el ensayo de CBR voy a comparar con, acá voy a tomar en cuenta la penetración, los valores de la penetración estándar, y voy a tomar en cuenta la presión unitaria patrón, la referencia. Y yo voy a trabajar cada molde, acá hay el de 56, acá está el de 25 y acá está el de 12 golpes. Voy a ver la fuerza del ensayo, ¿no? Porque yo moví la manivela y al mover la manivela esto de acá se hunde, pero ese hundimiento me marca el dial y yo esa marca lo voy a multiplicar por la constante del anillo de carga y ahí puedo obtener estos valores. Ya, cuando tengo esos valores, bueno, acá vengo por acá, entonces tengo carga acá, mira, ve, carga, entonces son fuerzas para ser más exacto, estoy trabajando en libras, pero voy a pasar ahora tengo la fuerza y lo voy a pasar a esfuerzo. ¿Por qué? Porque lo voy a dividir entre el diámetro del pistón, fuerza sobre área, ahí está el diámetro, 3.043 pulgadas cuadradas, porque estoy trabajando en pulgadas, lo divido para cada molde, ya no tengo mayor inconveniente, y hago una gráfica, mira, acá hago una de estas gráficas, lo grafico los 3, ya, normal nomás se puede graficar, es esfuerzo versus penetración. Acá está esfuerzo, que es un dato, y penetración, perdón, que es un dato, y esfuerzo es lo que he calculado. Hago esas 3 gráficas para ver más o menos cómo van a salir y después analizo una por una. Mira, ve, acá está. Esta es la gráfica del molde número 1, pero como la curva en su inicio me sale cóncava hacia arriba, no, nada que ver, hay que corregir. Entonces para corregir, voy a agrandar, mira, ve. Para corregir tú le tienes que trazar por el punto de inflexión una tangente. Mejor si lo haces en AutoCAD. O si ese es un software, pucha, sería lo máximo. Entonces le mandas una tangente. Una vez que mandas esa tangente, el punto en la cual esa tangente toca al eje X
ese punto de intersección va a ser el nuevo cero, el cero corregido, y de ahí para atrás retrocedes. Entonces calculas en dónde está, acá estaba 0.1, ahora 0.1 va a estar acá, ¿ven? Ahí, al nuevo 0.1 que está en rojito, entro, corto la curva, mando para la izquierda y necesito conocer los valores a 0.1 y 0.2. También 0.2 mando, toco la curva y mando a la izquierda. Son valores de esfuerzos para 0.1 y 0.2 correspondiente al molde 1. No toco la tangente, sino toco la recta, la curva. Y ya, pues esa misma cuestión voy a hacer para los tres, mira, a ver. Para los tres moldes, ahí está. Por las tres curvitas requieren ser así, esta también. Corregidas, he corregido y analizo para 0.1 y 0.2 pulgadas. Perfectamente, y vengo acá y los traslado, mira, a ver. Molde 1, tengo un esfuerzo a 0.1 que vale, en este caso, mira, 200, acá está, y para 0.2 pulgadas vale 360. Acá está. Y así hago para el molde 2 y el molde 3. Acá. Ahora vengo a este de acá y voy a tener pues ahí los valores estándar de la penetración. Voy a tener la carga unitaria patrón. ¿Ya? Entonces, porque mira, a ver, esta carga unitaria patrón estamos trabajando nosotros en libras sobre pulgada cuadrada. ¿Cuál es la carga unitaria patrón? Por eso que lo subrayé acá. La carga unitaria patrón, ¿dónde estás? Carga unitaria patrón, acá está, ¿ven? 1000 y 1500 es la carga unitaria patrón. 1000 y 1500 son datos. En este caso son valores de libras sobre pulgada cuadrada. Bueno, yo ya, por si las moscas, se he agarrado. Y eso de acá lo he pasado a diferentes unidades, a megapascal y a kilogramos sobre centímetro cuadrado, por si necesito. Automáticamente se va a pasar. Y entonces acá voy a utilizar acá, mira, el molde. Para el molde 1 voy a tener una densidad del CBR de 1.77. ¿Dónde está eso? Mira, 1.77, la densidad del CBR, acá está, ¿ve? Hiciste un proctor, una especie de proctor, pero con CBR. Acá te salió 1.77, para el molde 1, molde 2, 1.886, para el molde 3, 1.937. Ya eso lo he vuelto a copiar acá, ¿ve? Acá están. Ya. Ahora, ¿qué más? Ahora, el CBR para 0.1 pulgada. Entonces tienes que es el esfuerzo, este esfuerzo que está acá, de 200, ese de ahí, acá, perdón, ahí está, ese esfuerzo de 200, lo vas a dividir entre la carga patrón. Acá está, mira. Acá está la carga patrón. Acá está, que es, porque como tal, trabajando en libras sobre pulgada cuadrada, uso los valores de la carga patrón de libras sobre pulgada cuadrada, pero acá tengo todas las opciones. Estamos, y para ahora, para el CBR de 2 pulgadas, de 0.2, estoy dividiendo también la siguiente, ¿no? El esfuerzo de 300, esfuerzo entre carga patrón. O sea, dos esfuerzos estoy dividiendo, ¿no? En este caso, el de 0.2 para el molde 1, que salió 360, acá está, mira, acá está, 360 para 0.2 ingreso, 360 este valor que lo puse acá, eso lo estoy dividiendo entre su correspondiente carga patrón, que para ese caso, para una penetración de 0.2 es 1500, entonces me sale acá, pues mira, 24, y así hago para todos. Trabajo con el máximo de los dos, acá está el máximo de los dos, entonces hago una gráfica, ahora acá me vengo a hacer mi gráfica, esta gráfica que está acá, en la que voy a graficar densidad seca versus el CBR. Acá está, vean, ya está la densidad de cada uno de los moldes, ¿no? Y acá este es el CBR. En este caso estoy encendiendo la curva de 0.2, pero la otra curvita también es la de 0.1. Acá está, vean, densidad con 0.1. Ya, pues entonces, ahora, ¿cuál es la situación? Me voy al Proctor estándar. El Proctor estándar tenía un óptimo, una densidad seca máxima de 1.993. Ya, bacán. Entonces yo voy a sacarle 95%. El 95% de esa densidad del Proctor. Entonces, si tú multiplicas, pues, este valor, ¿cuánto dije? Era... está 1.993 por el 0.95, ¿no? Entonces, acá está
sale 1.89. Entonces entro acá, como este eje es de densidades, entro con 1.89, intersecto las curvitas, bajo, y estos son los valores de los CBR. Para 0.1 pulgada vale 19.2% y para 0.2, 25.3. Unos hacen una curva nomás, pero es que acá hay un detalle, mira, que he puesto para el A, que dice el ASTM. ¿Qué dice? Mira, dice que el que se reporta es el de 0.1 pulgadas, ¿no? Para una profundidad de 0.1 pulgadas, que sería este, ¿no? El de 19.2% sería nuestro CBR, mientras este sea mayor que el de 0.2%. Por eso siempre se hacen dos para comparar. No vaya a ser que salga menor, entonces ahí sí estaría mal. Muchos ensayos solamente te dan uno y le dan como válido, ¿no? Pero hay que hacer dos, así dice la ASTM, mira, ve. ASTM dice que el que se reporta es el de 0.1 pulgadas, mientras este sea menor que el de 0.2 pulgadas. En este caso, el valor de CBR para 0.1 fuera mayor que el de 0.2, en el caso en el que el valor de CBR para 0.1 fuera mayor que el de 0.2, habría que repetir el ensayo, ¿no? Estamos, porque mira, acá el CBR para 0.1 en este caso me está saliendo menor que para 0.2. Ya, bacán. Pero si fuera lo contrario, si el valor de CBR para 0.1 fuera mayor que el de 0.2, habría que repetir el ensayo para ese espécimen. Ya, bueno, acá la norma en inglés así lo estipula. Ingeniero, Sin embargo, no aclara si hay que volver a fabricar el espécimen, ¿no? Eso sería. Entonces, si estamos quedándonos en que es menor, ya acá vamos a tener un CBR de 19.2%. Ese es el valor del CBR. Y entonces ya vamos a las tablitas, ¿no? Acá en la tabla nos sale 19, estamos en 19.2 en regular, pero ahí nomás no queda, ¿no? Entonces resulta que la muestra de suelo era pues el suelo, acuérdate que no es concreto, no es acero, hay que tener bastante cuidado con el suelo, es un SW. Entonces un SW está acá, ¿ve? Es bueno, pero nuestro valor de CBR nos sale regular, porque nos sale 19. Entonces la respuesta es: el suelo es de calidad regular a bueno para uso de subrasante y base. Acá está, ¿ve? Su base y base. Ya, pero entonces de esa manera determinarías el valor del CBR. Ya, entonces, bueno, regreso. Lo voy a volver a hacer la próxima clase con más paciencia, para que lo veas de manera más detallada. Pero como verás, hay que tener un poco de teoría, no es nada complicado en ese sentido. Disculpe, sí. Si en el examen nos sale que el CBR es como el caso que nos está explicando, tenemos que poner ahí como anotación, se tendría que volver a reducir el ensayo, ¿no? Como nos está indicando. Claro que sí. Para esa muestra, sí. Así dice. Claro, esa sería así la respuesta también, ¿no? Claro, sí, así es. Esa sería una teoría, pues, ¿no? Porque si no, yo estaría dando un dato erróneo y estaría mal, ¿no? Muy bien, entonces, 10:37, ya hoy día hemos corrido, así que nos vemos el día, si Dios quiere, el día martes, para seguir profundizando en estos temas. Quiero llegar a terminar el curso, para que lo van a necesitar para Mecánica de Suelos 2. Entonces, ya nos vemos, si no hay más preguntas. Muy bien, gracias, hasta luego.